Imagina despertar en un mundo donde tu destino ya está escrito incluso antes de nacer. Un mundo donde el poder pertenece a los hombres, donde los dioses tienen voz masculina, y donde una mujer jamás debería sentarse en el trono de Egipto. Ahora imagina que, aún así, alguien lo hizo. No por accidente, no por herencia directa, sino por decisión, inteligencia y una voluntad tan firme que el tiempo tuvo que intentar borrarla. Esta no es una historia cómoda. No es una historia que el antiguo Egipto quisiera que recordáramos. Y quizá por eso, durante siglos, nadie la contó completa. Quédate, porque la mujer de la que vamos a hablar no solo gobernó como faraón, gobernó mejor que muchos de ellos. Y cuando murió, intentaron hacerla desaparecer. Antes de ser faraón, Hatshepsut fue una niña nacida dentro del privilegio, pero también dentro de una jaula invisible. Hija del faraón Tutmosis I y de la gran esposa real Ahmose, su sangre era pura, real, legítima. Pero había un problema imposible de ignorar. Había nacido mujer. En Egipto, eso significaba poder indirecto, influencia silenciosa, pero nunca autoridad absoluta. Desde pequeña fue educada para comprender los rituales, los dioses, la política y el peso del trono. Sabía cómo funcionaba el poder. Lo observaba desde cerca. Lo entendía mejor que muchos hombres que acabarían llevándolo. Y aún así, nadie imaginaba que sería ella quien rompería todas las reglas. Cuando su padre muere, el trono pasa a Tutmosis II, su medio hermano y esposo. Un faraón débil, enfermo, casi invisible para la historia. Durante su reinado, Hatshepsut no es una figura decorativa. Es consejera, es presencia constante, es equilibrio. Ella gobierna mientras él ocupa el trono. Pero el destino vuelve a jugar una carta peligrosa. Tutmosis II muere joven, dejando como heredero a un niño, Tutmosis III, fruto de una esposa secundaria. Demasiado joven para gobernar. Demasiado frágil para sostener Egipto. Y entonces ocurre algo que cambiará la historia para siempre. Hatshepsut se convierte en regente. Al principio, todo parece normal. Ella gobierna en nombre del niño, mantiene el orden, supervisa rituales, firma decretos, pero poco a poco, algo cambia, no en el reino, en la imagen. Hatshepsut empieza a aparecer en los relieves un poco más grande, un poco más central, un poco más poderosa. Hasta que un día, deja de fingir. Hatshepsut se proclama faraón, no reina, no consorte, no regente, faraón. Y Egipto contiene la respiración. Para sostener lo imposible, Hatshepsut hace algo que nadie había hecho antes de esa forma. No niega su condición de mujer, pero tampoco la muestra. Se representa con barba ceremonial, con torso masculino, con los títulos completos de faraón. Reescribe su identidad visual para encajar en un sistema que jamás fue diseñado para ella. No es un capricho, es supervivencia política. Porque Hatshepsut entendió algo clave en Egipto: el poder no solo se ejerce, se representa. Y ella lo hace de forma magistral. Declara que su reinado está legitimado por el propio dios Amón. Cuenta cómo el dios tomó la forma de su padre para concebirla, no como propaganda vacía, sino como blindaje religioso. Nadie podía cuestionarla sin cuestionar a los dioses. Y funciona. Egipto prospera. Durante su reinado no hay grandes guerras,
pero sí grandes logros. El comercio florece. Las expediciones regresan cargadas de oro, incienso, animales exóticos y riqueza. El famoso viaje a la tierra de Punt no es una conquista sangrienta, sino una demostración de poder económico y diplomático. Hatshepsut no gobierna con violencia, gobierna con estabilidad. Y eso, irónicamente, es lo que la hace peligrosa, porque demuestra que un faraón no necesita ser un guerrero constante para ser grande, que el poder puede ser silencioso, que el progreso no siempre se construye con sangre. Su mayor legado se alza en piedra. El templo de Deir el-Bahari no es solo una obra arquitectónica, es una declaración eterna, elegante, simétrico, imponente. No grita, no intimida, permanece, como ella. Durante más de 20 años, Hatshepsut gobierna Egipto con éxito. Tutmosis III crece bajo su sombra. Aprende, observa, espera. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque Hatshepsut no fue derrocada. No fue asesinada. Murió como faraón legítimo. Y durante un tiempo fue honrada. Pero luego, algo ocurrió. Años después de su muerte, sus nombres comienzan a desaparecer. Sus estatuas son destruidas, sus imágenes borradas, sus cartuchos reemplazados. No fue un acto impulsivo, fue sistemático, metódico, como si alguien quisiera reescribir la historia. Durante mucho tiempo se creyó que Tutmosis III actuó por venganza. Hoy sabemos que no es tan simple. Él fue uno de los más grandes faraones guerreros de Egipto, consolidó el imperio, expandió fronteras. Pero necesitaba algo más que victorias, necesitaba legitimidad. Y para ello había que eliminar la anomalía. Una mujer faraón no encajaba en la narrativa. No podía ser un precedente, así que Hatshepsut fue borrada, no por odio, sino por miedo. Porque su existencia demostraba que el sistema podía romperse, y que había funcionado mejor de lo esperado. Durante siglos, su nombre quedó oculto. Sus templos, atribuidos a otros, su rostro, mutilado, su memoria, fragmentada, hasta que arqueólogos comenzaron a notar algo extraño. Espacios vacíos, cartuchos raspados, estatuas enterradas deliberadamente. No era destrucción, era ocultamiento. Hoy sabemos que Hatshepsut fue una de las gobernantes más capaces del antiguo Egipto, una estratega, una arquitecta del poder, una mujer que entendió su tiempo y lo superó. No necesitó conquistar el mundo, conquistó la historia. Y aún así, intentaron quitársela. Tal vez por eso su historia resuena hoy con tanta fuerza. Porque no es solo la historia de una faraona, es la historia de alguien que no debía existir según las reglas, y aún así gobernó. Hatshepsut no gritó su poder, lo ejerció. Y cuando el mundo intentó olvidarla, la piedra habló por ella. Ahora la pregunta no es si fue una gran faraona. La pregunta es, ¿cuántas otras historias como la suya fueron borradas y nunca llegamos a conocer? Hay un detalle que hace su historia aún más inquietante. Mientras sus imágenes eran destruidas en los templos visibles, muchas de sus estatuas fueron enterradas cuidadosamente. No hechas pedazos al azar, sino ocultadas bajo la arena, lejos de la vista. Como si alguien no quisiera que se la viera, pero tampoco se atreviera a eliminarla por completo. Incluso en su borrado, Hatshepsut seguía imponiendo respeto. Su momia, probablemente identificada siglos después,
Mostraba un cuerpo marcado por la enfermedad, el cansancio y el paso del tiempo. No murió joven ni gloriosamente. Murió como mueren quienes han sostenido demasiado peso durante demasiados años. Y aún así, su legado sobrevivió a quienes intentaron borrarla, porque el poder que se ejerce con inteligencia deja huellas más profundas que la espada. Hoy, cada vez que su nombre vuelve a pronunciarse, Hatshepsut regresa del silencio. No como una excepción incómoda, sino como una prueba irrefutable de que la historia siempre ha sido más compleja de lo que nos contaron. Y quizá por eso su figura incomoda todavía, porque demuestra que incluso en uno de los sistemas más rígidos jamás creados, alguien pudo romper las reglas y gobernar.